Seguimos bajo la serie de la vida de la iglesia, cómo funcionar bajo el diseño original, cómo es que la iglesia está preparada, equipada para funcionar como iglesia. Y cuál es la función de la iglesia es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Pero es importante que mantengamos, preservemos la vida de la iglesia. Todo lo que la iglesia, toda la fuente, o más bien la fuente de todo lo que la iglesia puede realizar, viene de Dios. Todo lo que está preparado para que la iglesia realice está depositado en Dios. Es decir, como iglesia dependemos de Él. Todo eso está depositado en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, dependemos 100% de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lo que haga la iglesia para reflejar a Dios se hace porque la iglesia está unida, está enlazada, conectada, gobernada por la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da a luz las cosas de Dios, las obras de Dios a través de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros toda la vida y el mover de Dios para que la iglesia lo manifieste. Por eso, como iglesia, todo lo que hacemos depende de Dios en la persona del Espíritu Santo. Ahora, quien determina que se preserve la imagen o la obra o el mover de la iglesia, es decir, quien determina cuánto la iglesia se mueve, en gran parte es la iglesia. Es decir, cuando la iglesia entiende que depende del Espíritu Santo, la iglesia se mueve, la iglesia impacta, la iglesia avanza, la iglesia hace hasta donde la iglesia decide. Por supuesto, es el Espíritu Santo el que nos guía a dónde ir, qué hacer, cómo movernos. Pero si la iglesia se detiene, el Espíritu Santo se detiene. Es decir, el Espíritu Santo nunca va a obligar a nadie a moverse. Si hay algo de Dios para nosotros, es de que Él siempre respeta nuestra voluntad. Si mi voluntad es quedarme quieto, Él va a respetar que yo esté quieto. Pero si Él ve que en mi voluntad yo le digo, guíame, enséñame, muéveme, gobiérname, hazme hacer, llévame a hacer, aquí está mi vida, aquí estoy yo, haz lo que quieras de mí. Entonces el Espíritu Santo dice, aquí yo puedo obrar de una manera totalmente libre. Aquí yo puedo revelar a Jesús a través de esta persona. Aquí yo puedo moverme a través de él o de ella. Todo lo de Dios para esta tierra solamente puede ser manifestado a través de la iglesia. Entienda. Cuando uno ora y dice, Señor, sana, usted tiene que ser el enlace para que el Señor sane. Él hace la sanidad, pero usted transfiere lo de Dios. Porque la iglesia es el canal y el conducto a través del cual lo de Dios va a tocar a alguien que no le conoce a Él o que necesita algo de Él. La iglesia siempre va a ser el canal a través del cual Dios va a manifestarse en la tierra. Si Dios no necesitara la iglesia, Dios ya se hubiese manifestado en todo lugar y todo mundo fuese salvo, todo mundo fuese sano, todo mundo fuese liberado, todo mundo viviría en libertad, en gozo, en paz. Pero Dios produce esas consecuencias o esos frutos donde la iglesia se pone de pie, donde la iglesia decide estar presente y realmente vivir, ser, moverse como iglesia. Este pasaje central es importante para nosotros. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Les decía el día domingo que hay 4 cosas
o 4 entidades que pueden gobernar nuestras vidas, que nos pueden gobernar o que pueden influir en nosotros como personas, como iglesia. Y veíamos que 3 de estas entidades se vuelven contrarias al actuar y al mover de la iglesia. Se oponen ante el hecho de que yo quiera vivir y moverme como un hijo de Dios, el hecho de que yo quiera vivir y avanzar como iglesia de Dios, porque escúcheme, la iglesia no es Antioquía, la iglesia no es este templo, la iglesia es usted y la iglesia soy yo. La iglesia es tan buena en la medida en la que yo soy tan bueno. La iglesia es tan mala en la medida en la que yo soy malo. Es decir, no podemos nunca referirnos de una iglesia cuando solo hablamos de un ministerio, una congregación, un templo. No, porque en realidad todos somos la iglesia. Por eso es importante entender la vida de la iglesia. ¿Y por qué? Vimos que entonces los 3 que se oponen al mover de la iglesia son el mundo, la carne y nuestro enemigo, nuestro adversario, Satanás. Esas 3 entidades siempre se van a levantar y oponer entre sí, o más bien contra nosotros. Es decir, entre ellos puede haber una unidad para levantarse en contra de la iglesia. Entre ellos van a colaborar y trabajar para influir negativamente en el papel de la iglesia. Pero la 4ª entidad, que es la más importante para nosotros, es la persona del Espíritu Santo, y es la que va a influir para bien, para bendición, para que podamos actuar y movernos y vivir y ser bajo la imagen de la iglesia y bajo la imagen del unigénito Hijo de Dios. Y entonces, escúchame, un creyente de Jesucristo solo puede ser la imagen de Jesús cuando es influenciado por el Espíritu Santo. Cuando este pedazo de carne es gobernado por el Espíritu Santo, la gente va a lograr ver más a Jesucristo que a este pedazo de carne. Por eso el apóstol Pablo decía: yo soy un siervo inútil. Es decir, mi humanidad y carnalidad no determinan mi utilidad en el reino de Dios. No determinan qué tan bueno soy para la obra. No determinan qué tan bueno soy para el reino. Yo soy bueno para la obra entre más muero, entre más yo quedo atado a esa cruz, crucificado ahí. Entre más yo me humillo. Entonces, el día domingo yo les mencionaba algunos versículos acerca de nuestro papel o acerca de cómo la Biblia nos habla sobre el mundo. ¿Ok? Si se acuerdan estos pasajes que estuvimos viendo acerca del mundo, donde en 1 de Juan 2:15 veíamos que no amáramos las cosas de este mundo, ni a este mundo, porque entonces eso hace que el amor del Padre se vaya de nosotros. Y entonces aquí es: o está el amor del Padre para amarlo a Él, o está el amor al mundo para amarlo del mundo. Y una de las cosas que veíamos era de que no hay problema con tener contacto con el mundo. Hacemos vida en este mundo. Tenemos cosas de este mundo, sin embargo no amamos lo que recibimos de este mundo. Sean trabajos, posesiones, dinero, salario, familia, gobierno, lo que usted reciba de este mundo, uno tiene que tener cuidado de no amarlo. Y veíamos también que en Colosenses 2:20 al 22, no lo voy a leer todo, pero que ya no podemos vivir bajo los rudimentos, es decir, las formas, la estrategia, los métodos de este mundo. Ya no me puedo dejar gobernar por la palabra de algo de este mundo. Puede salir cualquier personaje de la vida pública o de la sociedad a decir un decreto, pero esa palabra no me gobierna a mí. Por más temerosa que sea, por más mala y adversa que sea, yo no puedo practicar los rudimentos del mundo, porque entiendo que mi vida depende
de las enseñanzas, de los sistemas, de los principios del reino de Dios. Una de las cosas que hoy en día estamos batallando todos, le digo todos, es con lograr vivir una vida de fe. Porque ahí es donde el mundo pega. Porque el mundo se va a oponer a vivir una vida de fe. El mundo te va a querer hacer voltear y moverte por lo que estás viendo a tu alrededor, para que no logres moverte por lo que Dios ya está diciendo en su palabra acerca de ti. Esa es la batalla que vamos a enfrentar. Pero hoy quiero empezar a hablar porque me va a tomar varios servicios para hablar acerca de este otro enemigo, que es la carne. Entonces, acompáñenme en Romanos, por favor, capítulo 8. Y vamos a ver ahí algunos versículos, o varios versículos. Desde el versículo 5 vamos a ir. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjense, en la traducción del lenguaje actual dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Fíjese cómo lo plantea esta traducción. Y aquí es donde entonces el enemigo de nuestra carne debe de saber, uno le tiene que dictar a su carne quién gobierna y quién tiene el control. Ahora escúchame. Quiero que veas. De los tres enemigos que el Hijo de Dios tiene, de los tres entidades que se oponen a la vida de la iglesia, hay dos que Dios ya venció. Hay uno que usted lo va a vencer, que no va a ser Dios el que lo va a derrotar. Y por eso es que batallamos un montón, hermanos. Porque Jesús dijo: estás en el mundo, pero no eres del mundo. Vas a pasar muchas aflicciones de este mundo, pero confía, porque yo ya vencí al mundo, dice Juan capítulo 15, creo que es. Ahora, Primera de Juan 5:4 nos dice también que esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es decir, a través de una vida de fe, yo cobro la factura de la victoria de Jesús sobre el mundo. ¿Cómo la iglesia y cómo un hijo de Dios vence sobre el mundo? Viviendo por fe, por la fe del Hijo de Dios. Jesucristo ya venció al mundo y todas las cosas del mundo no tienen poder sobre un hijo de Dios, porque Jesucristo ya lo venció. Ahora, cuando yo vivo una vida de fe, yo hago factible, yo hago real esa victoria. Cuando dejo de vivir por fe, esa victoria de Jesús sobre el mundo no logra funcionar sobre mí, y tengo que buscar yo cómo ser victorioso en medio de este mundo. Cómo poder salir adelante yo por mi cuenta en este mundo. Y cuando eso pasa, ahí entra la competencia, ahí entra la sobrevivencia. El Hijo de Dios entiende que no compite contra nadie y que no sobrevive de nada. ¿Por qué? Porque el que lo hace vivir es Dios, y el que lo hace funcional es Dios. Yo no puedo jamás competir
contra ningún predicador, contra ningún pastor y ningún hijo de Dios, porque no es mi humanidad el que está viviendo lo celestial. El mismo Dios que me hace vivir lo celestial, lo divino, lo del reino de Dios, es el mismo Dios que aquel que está tratando también de vivir por fe, por la palabra, de servirle a Dios. Porque si yo compito contra el otro que sirve a Dios, estoy compitiendo contra Dios. Entonces no tiene sentido. Porque quien nos hace vivir, quien nos hace funcionar, movernos, es Él. Y entonces, escúchame, cuando vivimos por fe, no busco competir ni sobresalir sobre nadie, ni en el mundo. Porque yo entiendo que funciono para Dios, que sirvo a Dios, que soy de Dios, que yo ya no tengo que hacer algo para que los demás digan quién soy yo, para que los demás vean que alcancé algo. No, mi único interés es lo que Dios opina de mí. Mi único interés es de que cuando Dios me vea como su hijo, Él se pueda complacer y Él se pueda gozar y decir: wow, mi hijo se está esforzando por vivir una vida que me agrade. Ni aún el hecho de buscar a Dios debe de ser para que otros nos vean. Es solamente porque quiero estar con Él, porque le quiero agradar a Él. El mundo ya fue vencido por Jesús y nosotros logramos vivir bajo esa victoria cuando vivimos una vida de fe. El segundo enemigo que vamos a ver después es Satanás, pero ya fue vencido también por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya fue vencido. Ahora, aquí hay un cuestionamiento muy fuerte que yo me estuve haciendo en estos días. ¿Por qué los hijos de Dios y la iglesia seguimos batallando contra dos enemigos que ya están derrotados? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia sigue peleando contra dos enemigos que ya están acabados? O sea, no tiene sentido. Piénselo. Cuando se declara el fin de una guerra, ya nadie tiene que lanzar bombas, ya nadie tiene que atacar, nadie tiene que contraatacar, ya se acabó. Cuando un boxeador tumba y noquea al otro, se acabó, porque ese enemigo contrario ya está derrotado. Ya no tiene que tirarle golpes en la lona, no tiene que buscarlo en la calle para seguir golpeándolo y decir: no, para que vean que sí te gané. No, nada, se acabó. Porque la iglesia sigue batallando contra dos enemigos que ya no representan realmente el ser enemigos de ellos. Porque la iglesia se maneja por sus sentidos naturales. Cuando la iglesia se maneja con otra perspectiva, le da vida o le da luz o le da posibilidad a lo que ya está muerto que tome vida y que tome efecto sobre mí. ¿Qué hizo que Goliat manipulara, amedrentara, tuviera atemorizada a toda la nación de Israel, incluyendo al rey Saúl? Imagínense, piensen esto, porque esta historia representa mucho lo que nos pasa. Porque la iglesia o puede ser la nación de Israel o puede ser David. Porque aquí es el papel importante. La iglesia puede estar escondida y aguantar ante las amenazas del mundo, aguantar ante las amenazas del diablo, pero el aguantar ante eso muchas veces es darle lugar y darle pie. ¿Quién va a tomar control y quién va a dar el primer paso? ¿Quién va a ser el que va a llevar la delantera en esa conversación? ¿Quién va a ser? Y fíjese esto. Fíjese esto. Quiero que entienda esto. Entienda esto. David entendía cómo se debía de enfrentar a una persona como Goliat. ¿Por qué?
Porque todo lo que gobernaba David venía de la fuente correcta, lo que Dios le decía a él. ¿Sabe qué pasaba entre Goliat y el pueblo de Israel? Escúchame. Goliat era el que se paraba y hablaba. Nadie respondía en el pueblo de Israel. Nadie, ni el rey salía. ¿Sabía qué denigrante? Cheques esto. Cheques esto. Escúchame a mí. Quiero que entienda esto. Ni Goliat tenía un puesto tan importante como el rey Saúl. La Biblia no hace mención de Goliat como rey. Es decir, Goliat era muy inferior a la posición del rey Saúl. Pero escúcheme, alguien inferior lograba manipular y mover a alguien que se supone que era superior, porque le permitía tomar control y le permitía que su voz y su presencia tomara control de ese lugar. Quiero que entienda este escenario, por favor, porque eso es lo que nos pasa todos los días. Usted determina quién toma control del escenario. Usted determina quién toma control de su vida. Usted determina si sus problemas toman el control y la delantera. Usted determina si la falta de finanzas toman la delantera y el control de su vida. Usted determina si la falta de recursos, la falta de trabajo, la falta de paz toma la delantera en su vida. Usted determina si un pleito familiar lo controla usted. Usted determina si la amenaza, la ofensa de alguien toma control en usted. Usted determina. Escúcheme, porque el rey Saúl y el pueblo de Israel dejó a Goliat siempre, todos los días lo dejaba hablar y decir lo que él quería. Ahora, aquello en lo cual usted deje hablar, primero va a tomar control de usted. ¿Por qué? De repente viene alguien como David, que nunca ha estado en un campo de batalla, que nunca ha estado en el ejército de Israel, que no sabe lo que es cargar una espada, que no sabe lo que es usar armamento, pero que sí sabe quién es Dios y que sí sabe quién se encarga de otorgar las victorias cuando se confía. Escúcheme, nadie en Israel se fueron para abajo. Aquí sucumbió la humanidad de todo el pueblo de Israel. Pero viene David y las palabras de David son tremendas, porque David entra a ese campo de batalla y él no se esperó a que Goliat hablara. Él se paró con la palabra que ya traía. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe, la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? La palabra de Dios, la palabra. ¿Qué va a vencer al enemigo? La palabra, porque ya lo venció. Si Jesús venció en la cruz a Satanás y Jesús es el verbo, Él es la palabra escrita, que va a vencer al enemigo y va a seguir otorgándome victoria sobre el enemigo cuando el enemigo quiera hacerme algo. La palabra, no hay nada más. ¿Qué pasa? Que David se para y dice, a ver, espérate. ¿Quién te crees tú, filisteo incircunciso? Y yo casi le hubiera dicho, miserable mentiroso, que te atreves a venir a desafiar a toda esta nación, el escuadrón de los hijos de Israel, que te atreves a enfrentar a Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú? Y sabe que cuando nuestra carne quiere poner atención a las cosas que no son del Espíritu, ahí uno tiene que tomar control y decir, espérame, ¿quién eres tú? ¿Qué voz eres tú?
Por eso la palabra nos dice que todo pensamiento lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo. Espérame, tú no perteneces a mí. Viene un pensamiento de conflicto, de angustia, de temor. Espérame, tú no habitas aquí. En el nombre de Jesús te llevo a la cruz. No podemos hacer treguas con pensamientos que no vienen de Dios. Tenemos que sacarlos en el nombre de Jesús. En ese momento, yo no puedo pensar en las cosas de mi carne. David le termina diciendo: mira, tranquilo, porque hoy, Dios te va a entregar a nosotros. Y no solo eso, te voy a tronar la cabeza con tu misma espada. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a hablarle así a las cosas que nos hacen la guerra? La iglesia, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, sabe guiarse para saber hablar a las cosas que la quieren amedrentar. Como iglesia tenemos que aprender a saber qué voces no podemos permitir que controlen nuestras vidas y qué voces tenemos que llevar a la cruz cautivas para que no tomen control de nosotros. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tenemos que ver que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Entre menos tiempo le damos al Espíritu Santo, más apertura le damos a las cosas de la carne que tomen control de nosotros. Más oportunidad yo puedo darle a las cosas externas a mí a que controlen mi vida. Puedo estar necesitado, puedo estar padeciendo, pero cuando yo escucho a la voz del Espíritu, cuando yo le doy lugar a la palabra, las cosas cambian por completo, porque la vida de la iglesia entiende que depende totalmente de una palabra de Dios. La iglesia depende de una palabra de Dios siempre. Y entonces quiero que siga leyendo conmigo ahí en Romanos. Vamos a ir más ahí en el 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice en traducción lenguaje actual: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Aquí está la respuesta. Y le voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Porque la iglesia, una de las cosas que la iglesia ha perdido mucho, es la paz. La paz de la iglesia. La paz de la iglesia depende solamente de la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe qué nos pasa hoy? Y es una lucha de nuestra carne. Que si no tengo pleitos en mi matrimonio, hay paz. Que si las finanzas me alcanzan bien, hay paz. Que si nadie se levanta en mi contra, hay paz. Que si todo corre de acuerdo a lo que esperaba, hay paz. La iglesia se ha dejado influenciar por la paz del mundo. La iglesia no puede funcionar así. Uno tiene que tener paz sobre todas las cosas. Uno tiene que saber vivir la vida de iglesia y la vida de hijo de Dios para uno mismo. Para uno mismo. Uno tiene que entender que la vida espiritual que uno vive va a cobrar fruto primero en uno mismo. Antes de yo lograr vivir una vida espiritual a favor de otros, tengo que vivirla para mí.
tener paz, paz. Dice, pensar, ocuparse en las cosas de la carne es muerte. Cuando piensas en las cosas que deseas, que quisieras, que anhelas. Mire, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces se comienza usted a sentir mal? ¿Le ha pasado que usted se comienza a sentir mal, frustrado? A veces hasta con cierta sensación de fracaso e insatisfacción. Cuando piensa en todas las cosas que quisiera ver o quisiera lograr y no las ve realizadas. ¿Cuántas veces? Puede ser en el matrimonio, puede ser en el hogar, puede ser en las finanzas, puede ser en un trabajo, en un salario, puede ser en lo que sea. Usted piensa en algo y cómo quisiera que eso, y no he podido hacer aquello, y se va sintiendo como que un poquito mal, y luego mucho más mal. Porque el ocuparse de la carne, es decir, lo que quisiera, lo que deseo, es muerte. Algo se va muriendo en nosotros. No se diga la vida espiritual de nosotros. La vida de fe de nosotros se muere cuando pienso en las cosas que deseo. Y escuchen, no estoy hablando solo de los deseos pecaminosos, solo los deseos de lo que quisiera alcanzar en este mundo. Ahí es donde empiezo a perder paz. Pero dice, cuando empiezo a pensar en las cosas del Espíritu, entonces recibo vida y recibo paz. Si atamos otra vez Hechos 17:28, que dice que en Él vivimos, ¿cómo puedo vivir en Él? Pensando en las cosas del Espíritu. ¿Cómo podemos como iglesia vivir la vida de Dios? Pensando en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere obrar? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere hacer próximamente? Por eso volvemos a lo que les decía al inicio. Dependemos totalmente del Espíritu Santo. Porque cuando pienso en eso, y quiero que escuches, durante el día pensamos en un montón de cosas, pero no todas las cosas que pensamos realmente toman influencia sobre nosotros. Influencia determinante de carácter, de dar pasos importantes. Es decir, no es lo mismo pensar en tengo que comprar el mandado a que, híjole, sigue este pleito en la casa. O sea, no es lo mismo. Pero ¿qué me está influenciando? ¿Qué me está gobernando? ¿Qué está pasando en mí? Cuando en mi carne le doy más lugar a mis deseos, a mis pensamientos, a mis sentimientos, algo se empieza a morir de mí. Se me va acabando la fe. Es imposible vivir en fe cuando comienzo a vivir en mi humanidad, porque no son compatibles. No pueden el uno con el otro. La vida de fe es cuando pienso en las cosas del Espíritu. Cuando las cosas del Espíritu, ahora fíjese, cuando uno piensa en las cosas del Espíritu, uno está alimentando su fe. Porque yo puedo estar haciendo el mandado, pero pensando en las cosas del Espíritu. Yo puedo estar en mi trabajo, pero en mi espíritu pensando en las cosas del Espíritu. Sabe que mis ojos y mis manos pueden estar haciendo una acción, pero mi espíritu puede estar haciendo otra. Ahora, cuando yo apago mi espíritu para solo concentrarme en lo que mis ojos, mis manos, mis oídos y mi mente están haciendo, ahí es donde entonces empiezo a morir. Y entonces dejo de tener vida y dejo de tener paz. Si hay algo que hoy se busca bastante, es tener paz, tener paz, tener la vida de Dios. ¿Sabe que el Hijo de Dios, aunque se sacuda lo que se sacuda, busca la fuente de paz? Va a sentirse en momentos de riesgo, pero va a conectarse a la fuente y decir, espérame, yo tengo que ir a aquel que es mi torre fuerte.
Yo tengo que ir a Él. Tengo que ir a su presencia. Dice Éxodo 33. Jehová le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso. La iglesia necesita descansar y reposar, no por las cosas de este mundo. Necesitamos reposar y descansar en la paz que solamente su presencia nos trae. Y le digo, en su espíritu, y ahorita voy a orar, ya acabé, pero en su espíritu, cuando usted siente que algo no hay paz, no le debe de poner atención a qué generó la falta de paz. Es decir, o más bien, qué le está atacando contra su paz. Lo que le debe de inquietar es en qué momento se me fue la presencia de Dios para yo dejar de sentir paz. Porque Jesús estaba en medio de la tormenta, pero con paz. Esteban estaba siendo apedreado, con paz. Pablo estaba naufragado, pero dijo: tranquilos, el ángel del Señor me dijo que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la voz nos trae paz. Esta carne solamente se va a doblegar cuando quien escuche aquí sea el Espíritu, por el Espíritu de Dios. El Espíritu. El Espíritu. Esta es la mayor lucha. Por eso es de que solo leí un versículo de todos los que tengo. Es que hay tanto, hermano, porque la peor lucha de la iglesia es nuestra carne. Esa es la peor lucha, porque con los otros dos no hay lucha. No existe. Esta es la lucha de verdad de la iglesia. Nuestra carne. Cuando pensamos en las cosas del Espíritu, ahí viene la vida de Dios y la paz. Y entonces le animo en el nombre del Señor Jesús a que usted tome control y usted designe en qué va a pensar. ¿A qué le va a dar lugar en su mente y en su corazón? ¿Qué va a dictar cómo usted se siente y cómo usted se mueve? ¿Qué va a dictar las reacciones y las palabras que van a salir de su boca? Los pensamientos. Porque eso es lo que vamos a cosechar. ¿Sabe que uno se convierte en lo que uno piensa y en lo que uno habla? La misma palabra nos lo dice. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Te conviertes en lo que piensas. Proverbios 18:20 dice: del fruto de su boca se saciará el hombre su vientre, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, no en el poder de Dios. Usted determina qué clase de vida o qué clase de muerte cosecha. Determine. David determinó. ¿Qué palabras? ¿Me asusto como todos estos? ¿O voy a la fuente y le digo: Señor, qué hay que hablarle a este incircunciso? ¿Qué hay que decirle a este payaso? Entonces sabe lo que tenía que decir.